Buenas noches. Buenas noches, queridos hermanos. Mi nombre es Carlos Pérez. Soy estudiante del Diplomado de Pastoral Catequética organizado por el INPAS, Instituto Nacional de Pastoral, y por la Conferencia Episcopal Venezolana. En este momento quiero comentar acerca de la materia, la catequesis en la misión evangelizadora de la Iglesia, lo que hemos aprendido, lo que hemos compartido mediante las clases de nuestro facilitador, el Padre Jesús Marrero, que de antemano doy las gracias por la comprensión, por la dedicación en podernos llevar a ese encuentro con Jesús mediante la formación. Entonces, quiero dar unas pautas para compartirles con ustedes esas pautas que son importantes en el proceso de evangelización y cuál es el papel que juega la catequesis en ese proceso de evangelización. Ante todo, la evangelización es un desafío permanente. La Iglesia participa en la misma misión de Jesús y no es otra más que hacer una realidad viva el Evangelio de Cristo en el mundo, llevar ese Evangelio. ¿Y qué es Evangelio? ¿Qué es Evangelio? Y no es nada más otra cosa que es una buena noticia, una buena nueva que nosotros vamos a llevar a los hermanos. Vamos a llevar a los hermanos para nosotros compartir de esa evangelización misma de Jesucristo, que le fue encomendada por el Padre y que Él nos encomendó a cada uno de nosotros. Entonces, ¿y qué es lo que vamos a anunciar? ¿Qué es lo que vamos a proclamar? Si el Evangelio es una buena noticia, es una buena nueva. ¿Qué es lo que vamos nosotros a anunciar a los hermanos? ¿Qué es lo que vamos a proclamar a los hermanos? No es nada más y nada menos que otra cosa que Jesucristo está vivo y resucitado, que nos acompaña y está con nosotros en todo lugar y en todo momento, que es el vencedor del mal, de la muerte y del pecado. Entonces, queridos hermanos, así quiero que nos adentremos a esa misión de la Iglesia, que es proclamar la buena noticia, la buena nueva, llevar esa esperanza al mundo de que Jesús murió por nosotros, pero sobre todo resucitó a nosotros para darnos la salvación. De tal manera, la evangelización es un proceso rico, complejo, dinámico, que resulta imposible comprender si no se abarcan todos los elementos esenciales y tenemos que comprenderlo en su totalidad. Muchas veces pensamos que la catequesis es un proceso aparte de la evangelización, y no es así. La evangelización, que busca realizar ese encuentro con Jesucristo vivo resucitado, con ese Dios que hoy está entre nosotros y espera por nosotros, consta de tres etapas. Tres etapas en el proceso de evangelización, que es la acción misionera, la acción catequética y la acción pastoral. ¿Qué es la acción misionera? La acción misionera no es otro más que ese primer anuncio, es la llamada inicial, es la proclamación y el ofrecimiento del mensaje de Cristo. ¿Se encuentra en dónde? En el corazón de la acción misionera. En el corazón de la acción misionera. Y se realiza principalmente mediante el testimonio de los cristianos. Nuestro testimonio es la mejor forma de llevar esa acción misionera. No es completa si no se implica el anuncio explícito de la buena noticia. Tiene que llevar ese anuncio, ese mensaje que se llama querigma. Se le llama querigma, que no es otra cosa que la verdad más sencilla, más profunda,
y en ocasiones la más difícil de transmitir. Y porque está dirigida a los no creyentes y a los alejados de la fe, los alejados de la iglesia, los bautizados que en un momento han estado comprometidos con la iglesia y se han ido. Pero a ellos también va este mensaje. Va este mensaje que no es otra cosa que busca mover el piso. Busca mover el piso a la persona que lo escucha. Que provoque en quien lo recibe ese deseo de conocer a Jesús y seguirle con una apertura a la conversión. Cuando eso sucede, esta persona es creyente. Es creyente. Y de eso no cabe duda. De eso no cabe duda. Y es en ese momento en que cuando el querigma ha calado en la persona, que ya se sienten con el deseo de conocer y sobre todo de seguir a Cristo, que es cuando interviene la segunda etapa, que es la acción catequética. La catequesis. ¿Qué es la catequesis? Es un proceso de iniciación a las personas en la fe, que conduce a las personas a la madurez de la fe, una etapa formativa que tiene como meta la comunión con Cristo, ser discípulos de Cristo el Señor, y conlleva a la confesión de la fe, especialmente a la confesión de la fe. La catequesis no solamente es enseñar cosas de memoria o enseñar a orar, no, la catequesis va más allá. Es el proceso de hacer discípulos de Cristo, es convertir al creyente en discípulo de Cristo, en apóstol de Cristo, para que de tal manera la catequesis se encuentra enmarcada en el proceso de evangelización y tiene como finalidad formar el discípulo, formar al hermano que se le ha movido la fe mediante el querigma. Por lo tanto, es un proceso orgánico, sistemático, ordenado, dinámico en la fe, que lo que busca es que la persona pueda confesar su fe, orar, celebrar, servir a su fe y sobre todo vivir como hermanos entre todos los discípulos, entre todos nosotros, hermanos en Cristo Jesús. En ese momento en que ya nosotros nos adentramos a esa metodología y esa pedagogía de Jesús, es que nosotros estamos en plena acción catequética y nos formamos cada día mejor, porque el Evangelio no es otra cosa que un estilo de vida. Es palabra de Dios, y nos enseña ese estilo de vida. ¿De quién? ¿Mía? No. ¿Del sacerdote? No. Es el estilo de vida de Jesús, ese estilo de vida que tenemos que seguir nuestro día a día y en todo momento. Entonces, la catequesis es esa etapa del proceso de evangelización que va a conducir a la adultez en la fe, a las personas que han optado por este evangelio, por este estilo de vida. Entonces, y de tal manera es que se encuentran iniciados a la vida cristiana. Allí es cuando nosotros llegamos y nos conduce a la tercera etapa, que es la acción pastoral. La acción pastoral no es otra que está dirigida a esas personas que hayan sido iniciadas en la fe, que han completado su proceso catequético y se encuentran participando en la misión de la iglesia, que es evangelizar. Es llevar el evangelio a todas partes del mundo, a nuestros vecinos, a nuestra comunidad, a nuestra familia. Y así la persona ya participa de un servicio de la palabra, de la celebración litúrgica, de la acción caritativa y social. Y así, si lo propio de la acción misionera es suscitar la fe inicial de los no creyentes y de los alejados en la fe, y lo específico de la acción catequética es fundamentar la fe inicial, lo peculiar de la acción pastoral es la educación y la alimentación cotidiana de la fe con miras a la comunión. ¿A la comunión con quién?
con Cristo Jesús y a la misión de la iglesia, que no es la misma de Cristo Jesús, que es la evangelización. Es llevar el evangelio, la buena nueva, a todos los lugares de la tierra. Entonces es así como llegamos a que la evangelización no se viene adentrando desde este momento, o es algo nuevo, no. Ya tenemos datos históricos, tenemos en la Sagrada Escritura, ya se ve el proceso de evangelización desde el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en la revelación mediante los documentos de la Iglesia. Y en la actualidad tenemos Errica, que es el ritual de iniciación cristiana para adultos. Tenemos los documentos conciliares y así muchas documentaciones de los santos padres, documentos eclesiásticos que nos van a orientar, y especialmente el directorio general para la catequesis es algo que nos puede llevar a adentrarnos a este proceso de evangelización. Entonces, ¿cuál es la finalidad de la catequesis? ¿Cuál es el fin general de la catequesis? El fin primordial de la catequesis no es otro más que poner a la persona, en contacto con Cristo, en comunión con Cristo, en la intimidad con Jesucristo. O sea, no es solamente estar en comunión, sino en esa intimidad con Cristo que nos va a hacer sentir llenos de su gozo, llenos de su amor. Si no hay ese contacto en comunión, en intimidad con Cristo, algo anda mal en la catequesis, porque esa es la finalidad primordial de la catequesis. Entonces, esa finalidad, la catequesis, tiene diferentes tareas. Utiliza unos medios de unas tareas para nosotros poder llegar a ella. Ahí es cuando llegamos nosotros, que vemos cuál es la naturaleza de la catequesis. La naturaleza de la catequesis tiene un sujeto. Ese sujeto, ¿quién es? No es nada más y nada menos que la iglesia. Va dirigida a la iglesia. La catequesis no es solamente un proceso de iniciación cristiana para niños, no. La catequesis primordial es la catequesis de adultos. La catequesis para adultos es la catequesis a la que nosotros debemos apuntar para nosotros formar personas maduras en la fe, que de tal manera los padres de familia, los adultos, van a encaminar a sus hijos a esa compenetración religiosa, a esa compenetración en la fe, porque entonces vemos la catequesis nada más como un proceso de iniciación cristiana, de dar sacramentos, de la primera comunión, del bautizo, de la confirmación. No. La catequesis primordial es la catequesis de adultos. Y así los padres, las madres, los representantes irán llevando poco a poco a sus hijos, a su familia, a esa compenetración total de la familia en el proceso de formación. Entonces el sujeto de la catequesis es la iglesia. Es la iglesia. Es ese niño, esa niña, ese adolescente, el joven, el anciano, el adulto. Y no busca otras más cosas que de tal manera nosotros podamos anunciar la fe, celebrar la fe, vivir la fe y transmitir la fe. Y todo eso en conjunto nos lleva a la confesión de la fe. Para eso tenemos los aspectos que también nos sirven, que nos compenetran a lograr nuestros objetivos, que es el querigma, la animación por el Espíritu Santo, porque sabemos que todo lo que nosotros hacemos para la gloria de Dios no es otra cosa que es por medio del Espíritu Santo. Tenemos que pedir siempre el Espíritu Santo para nosotros poder experimentar la vida cristiana, celebrar los sacramentos, que los sacramentos no es un punto de llegada, no, son momentos puntuales de celebración de nuestra fe. Y así podemos integrar en la comunidad eclesial para nosotros poder dar nuestro testimonio apostólico y misionero. Entonces, ¿cuáles son esas etapas para nosotros poder lograr la finalidad? Entonces, si las enumeramos,
propiciar el conocimiento de la fe. La educación litúrgica, la formación misionera, enseñar a orar, la educación para la vida comunitaria y la iniciación a la misión. Tenemos 6 tareas. 6 tareas. Propiciar el conocimiento de la fe, yo creo que ya lo hemos, de una forma u otra lo hemos hablado, no es más que otra forma que formar a ese creyente. Formar al creyente en la doctrina, en la fe. La educación litúrgica busca formarlo en la fe, que se eleve de su fe, para alentarlo a ¿dónde? A la formación moral. ¿Cuál es la formación moral? Un estilo de vida. Ese estilo de vida es el de Jesús, el de nuestro Señor Jesucristo, el que debemos seguir siendo. Nosotros nos estamos por el que canta, por el que baila, por el catequista. Nosotros estamos por Jesús de Nazaret. Y así nos compenetramos a enseñar a orar. Tenemos que aprender a orar en la iglesia, en la familia, en nuestros encuentros. Poder saber comunicarnos con Dios, comunicarnos con Cristo. Y así nosotros podemos adentrarnos a esa educación para la vida comunitaria. Porque nuestra familia no está aislada, no. Nuestra familia está compenetrada ¿en dónde? En una comunidad. Y tenemos que hacer partícipes de esa misión también dentro de la comunidad para así llegar al punto de ¿qué? Nosotros como laicos, como feligreses, como apóstoles, discípulos, podamos nosotros iniciarnos en la misión. Que no es otra cosa que salir a proclamar la buena nueva de Jesucristo. Que este mensaje no se quede en nosotros, sino que nosotros lo podamos compartir con el mundo. De esta manera, quiero finalizar este preámbulo de acerca de la materia, la catequesis y la misión evangelizadora de la Iglesia, dando gracias nuevamente al facilitador de la materia, Jesús Marrero, y a todas aquellas personas que han hecho posible que este diplomado se esté llevando a cabo. Bueno, que tengan buenas noches, muchas gracias y estamos para servir. Muchas gracias.